20 meses después de su desaparición, el jefe de la mafia recibió una llamada que le heló la sangre. Señor, ella tenía un hijo suyo. Esa noche, la finca Moretti estaba en silencio, demasiado silenciosa para un hombre como Dante Moretti, un hombre que había pasado 50 años sobreviviendo a tiroteos, traiciones y el tipo de violencia que se graba a fuego en los huesos de un hombre. El silencio le inquietaba. El silencio significaba que algo estaba por venir. Se paró junto a la ventana de su oficina, con un vaso de whisky añejo en la mano, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal. La tormenta exterior le venía bien. Encajaba con la que había dentro de su pecho, la que había estado llevando durante 20 meses. 20 meses desde que ella se fue. 20 meses desde que ella salió de su vida sin decir una palabra. 20 meses desde que él la dejó ir. Porque amarla había sido lo único que no se le había permitido hacer. Su nombre aún sabía a pecado y salvación en su lengua. El Leya Nena, 28 años, demasiado joven para él, demasiado dulce para su mundo, demasiado brillante para un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre. Ella había sido todo lo que no debía haber tocado, y lo único que había deseado jamás. Su aventura había sido un secreto, un fuego peligroso y prohibido que ardía con demasiada intensidad como para durar. Y cuando ella desapareció, sin dejar nada más que una simple nota. No me busques. Él obedeció, porque pensó que ella se merecía una vida sin él. Se equivocó. Sonó el teléfono. Dante no se movió al principio. Las llamadas a medianoche nunca eran buenas. Las llamadas a medianoche significaban que alguien había muerto, que alguien había desaparecido o que alguien lo había traicionado. Respondió de todos modos. Moretti. Se oyó una respiración temblorosa al otro lado de la línea. Una voz de mujer, nerviosa, desconocida. Señor, le llamo en nombre del Hospital Saint Helena. Dante apretó el teléfono con más fuerza. ¿Quién es? Me llamo de doctora Marín. Me pongo en contacto con usted porque su nombre figuraba como contacto de emergencia de una paciente. Su corazón se detuvo. Nunca había dado su nombre. Nunca había permitido que nadie lo incluyera en ninguna lista. A menos que... ¿Quién? Exigió saber. La doctora dudó. Elena Rossi. El vaso se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Por un momento Dante no pudo respirar, no pudo pensar. El mundo se redujo a su nombre, que resonaba en su cabeza como un disparo. El Leyena viva en un hospital, llamándolo. ¿Qué le ha pasado? Preguntó con voz baja, peligrosa, apenas controlada. Ahora está estable, respondió rápidamente el médico. Pero la trajeron después de desmayarse. Agotamiento severo, desnutrición, estrés. El médico se detuvo. ¿Y ella qué? Gruñó Dante. Tenía un niño con ella. La habitación dio vueltas. Un niño con ella. Un niño del que nunca le había hablado. Un niño que solo podía ser... Señor, susurró el médico, la niña está sana. Pero Elena, antes de perder el conocimiento, dijo una cosa. El pulso de Dante latía con fuerza en sus oídos. Ella dijo, llámalo, díselo, dile que es suyo. Silencio, pesado, aplastante, devastador. Dante cerró los ojos y por primera vez en décadas sintió miedo. Miedo de verdad. El tipo de miedo que despoja a un hombre de todo. Mi hija, susurró. Sí, dijo el médico en voz baja. ¿Su hija? ¿Hija? La palabra le golpeó más fuerte que cualquier bala. ¿Dónde están? Preguntó, ya cogiendo su abrigo, ya moviéndose. En la habitación 407 de Saint Helena. Pero señor, colgó. No había fuerza en la tierra que pudiera detenerlo ahora. Ni la tormenta, ni sus enemigos, ni el pasado, ni siquiera la desaparición de Elena. Iba a verla a ella, a la mujer a la que nunca había dejado de amar, a la hija que nunca supo que existía, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara interponerse en su camino. El trayecto hasta el Hospital Saint Helena se le hizo más largo que cualquier guerra que Dante Moretti hubiera librado jamás. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. El limpia parabrisas luchaba por seguir el ritmo, pero él no redujo la velocidad.
Tenía los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula tan apretada que le dolía. Eleyanena, una niña, su hija. Las palabras daban vueltas en su mente, cada repetición más nítida que la anterior. Había pasado 50 años construyendo un imperio, sobreviviendo a emboscadas, traiciones y derramamientos de sangre. Había enterrado a amigos, enemigos y partes de sí mismo. Nada lo había conmovido jamás. Pero esto lo estaba desmoronando. Entró en el estacionamiento del hospital, apenas recordando apagar el motor antes de salir del coche y atravesar las puertas correderas. Las luces fluorescentes eran intensas. El olor a antiséptico era fuerte, pero nada de eso importaba. Se dirigió directamente a la recepción. «Él es la nena Rossi», dijo. «Habitación 407». La enfermera levantó la vista, sorprendida por la intensidad de su voz. «Señor, el horario de visitas es...». No alzó la voz. No era necesario. No estoy pidiendo permiso. Algo en su tono la hizo tragar saliva y asentir. «Cuarta planta, a la izquierda». Ya se estaba moviendo. El ascensor era demasiado lento, así que tomó las escaleras, con sus pasos resonando en la escalera vacía, su corazón latía con fuerza a cada paso. No por el esfuerzo, sino por el miedo, un sentimiento que no se había permitido sentir en décadas. Cuando llegó al cuarto piso, se detuvo frente a la habitación 407. Por primera vez en 20 meses, dudó. ¿Y si ella no lo quería allí? ¿Y si lo odiaba? ¿Y si había seguido adelante? ¿Y si el niño no era suyo? Rechazó ese pensamiento al instante. Elena nunca mentiría sobre algo así. Ella no. No la mujer que había llorado en sus brazos la noche en que le dijo que lo amaba. No la mujer que se había marchado porque creía que así lo protegía. Empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara en la esquina. Las máquinas zumbaban suavemente. El aire olía a desinfectante y a algo ligeramente floral. Su champú. Y allí estaba ella. Elena yacía en la cama del hospital, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada, su piel pálida, pero aún increíblemente hermosa, incluso agotada, incluso frágil. Parecía la misma mujer que una vez había puesto su mundo patas arriba. Pero no fue ella quien le cortó la respiración. Fue la pequeña figura acurrucada en la silla junto a su cama. Una niña pequeña, diminuta, que dormía con la cabeza apoyada en el brazo de Elena. Dante se quedó paralizado, con el pecho oprimido por un dolor que al principio no supo identificar. No era miedo, no era ira, ni siquiera era conmoción. Era algo más profundo, algo que nunca se había permitido sentir. La niña tenía unos rizos oscuros, suaves y rebeldes. Sus pestañas eran largas, sus mejillas redondas y sonrosadas. Sujetaba un conejo de peluche gastado con una mano. Sus diminutos dedos lo rodeaban protectores. Parecía perfecta y se parecía a él. Dante dio un paso adelante, luego otro, atraído por ella como si la gravedad misma hubiera cambiado. Se detuvo junto a la cama, mirando a la niña que había existido durante 20 meses sin que él lo supiera. Su hija. Se le hizo un nudo en la garganta, no la tocó, no se atrevió. Sus manos, manos que habían empuñado armas, firmado órdenes de muerte, roto huesos, de repente se sintieron indignas de tocar algo tan pequeño, tan inocente. Dante, la voz era suave, débil, familiar. Se volvió. Los ojos de Elena estaban abiertos, nublados por el cansancio, pero inconfundiblemente suyos. Parpadeó lentamente, como si no estuviera segura de si él era real. «Has venido», susurró ella. Él tragó saliva. «Me llamaste». Ella exhaló un suspiro tembloroso y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quería hacerlo. No quería volver a meterte en mi lío». «No eres un lío», dijo él con voz áspera. «Nunca lo has sido». Ella lo miró durante un largo momento, escrutando su rostro, leyendo las emociones que él solía mantener ocultas. Luego sus ojos se posaron en la niña. «Es tuya», susurró Elena. «Intenté mantenerla a salvo. Intenté mantenerla alejada de tu mundo, pero ya no pude más. No podía hacerlo sola». El corazón de Dante se encogió. «¿Cómo se llama?», preguntó, apenas capaz de articular las palabras.
Elena sonrió levemente. Aria, Aria. El nombre le impactó como una bala y una bendición al mismo tiempo. Es preciosa, dijo él. Es testaruda, murmuró Elena. Igual que tú. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, la expresión de Elena cambió y el miedo brilló en sus ojos. Dante, nos están buscando. Se le heló la sangre. ¿Quiénes? Ella tragó saliva. Los hombres de los que huí, los que querían utilizarla. Ahora saben que existe, saben que es tuya. Dante se enderezó, con todos sus instintos en alerta. Entonces han cometido el mayor error de sus vidas. La voz de Elena temblaba. No se detendrán. Yo tampoco. Volvió a mirar a Aria, a la pequeña niña que no tenía ni idea del peligro en el que se encontraba. Luego miró a Elena, la mujer a la que nunca había dejado de amar. Y en ese momento, Dante Moretti hizo un voto silencioso. Las protegería. Destruiría a cualquiera que las amenazara. Quemaría el mundo para mantenerlas a salvo porque eran suyas. Y nadie le quitaba lo que le pertenecía. Dante no durmió esa noche. Se sentó en la silla junto a la cama de hospital de Elena, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en la niña que dormía en la silla frente a él. Aria, su hija, su sangre cada pocos minutos. También miró a Elena, asegurándose de que su pecho seguía subiendo y bajando, asegurándose de que seguía respirando, de que seguía allí, de que seguía siendo real. La había perdido una vez, no sobreviviría a perderla de nuevo. La tormenta seguía rugiendo fuera. Los relámpagos iluminaban la ventana, pero dentro de la habitación todo parecía dolorosamente quieto. Demasiado quieto, como la calma antes de una guerra. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, Aria se movió. Dante se quedó paralizado. Ella parpadeó somnolienta, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Sus rizos formaban un halo salvaje alrededor de su cara. Miró a su alrededor, confundida, hasta que su mirada se posó en él. Durante un momento, se limitó a mirarlo fijamente. Dante sintió que algo dentro de él se rompía. Ella tenía sus ojos, oscuros, agudos, curiosos, pero también tenía la dulzura de Elena, la inocencia que él nunca había poseído. Aria apretó con más fuerza su conejo de peluche. ¿Quién eres? Su voz era pequeña, dulce, sin miedo. Dante tragó saliva, con la garganta repentinamente apretada. Me llamo Dante. Ella ladeó la cabeza. ¿Eres amigo de mamá? ¿Amigo? La palabra le golpeó como un puñetazo. Había sido muchas cosas para Elena. Protector, amante, peligro, refugio, pero nunca algo tan simple como un amigo. Antes de que pudiera responder, Aria continuó. Mamá dijo que vendría un amigo, alguien fuerte. Dante sintió un nudo en el pecho. Elena la había preparado. Elena había confiado en él. Incluso después de todo, Aria se deslizó de la silla y sus piececitos corrieron por el suelo. Se detuvo justo delante de él y lo miró con los ojos muy abiertos. «Te pareces a mí», dijo. Dante contuvo el aliento. No sabía cómo responder, no sabía cómo respirar, no sabía cómo existir en un mundo en el que una niña, su hija, estaba delante de él y lo veía por primera vez. Aria extendió la mano y le tocó la mano. Sus dedos eran diminutos, cálidos, frágiles. Dante sintió que el mundo cambiaba. ¿Eres mi papá? La pregunta lo destrozó. Le habían disparado. Lo habían apuñalado. Había sobrevivido a emboscadas, traiciones y guerras. Nada le había dolido tanto como esto. La miró de verdad, y algo dentro de él se rompió, crudo y sin filtros. Sí, dijo en voz baja. Lo soy. Aria sonrió, una sonrisa pequeña, tímida y hermosa, y se subió a su regazo como si lo conociera de toda la vida. Dante se quedó paralizado, aterrorizado por la posibilidad de romperla, aterrorizado por no ser digno de sostener algo tan puro. Pero a Aria no le importaba. Se acurrucó contra su pecho, con su pequeña mano agarrada a su camisa. «Has llegado tarde», murmuró somnolienta. «Mamá dijo que quizá no vendrías». Dante cerró los ojos. «Ahora estoy aquí», susurró, «y no voy a ir a ninguna parte».
La respiración de Arya se ralentizó mientras volvía a dormirse en sus brazos. Dante la abrazó con cuidado, con protección, como si fuera de cristal. No se dio cuenta de que Helena lo observaba. Tenía los ojos abiertos, suaves por la emoción, brillando con algo que él no había visto en 20 meses. «Confía, eres bueno con ella», susurró. Dante levantó la vista bruscamente. «Deberías habérmelo dicho». Helena frunció el ceño. Quería hacerlo todos los días, pero sabía cómo era tu mundo. Sabía lo que harían tus enemigos si descubrían que tenías una hija. «¿Crees que no te habría protegido?», gruñó él. «Creo que habrías muerto en el intento», dijo ella en voz baja. «Y yo no podría vivir con eso». Dante se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a Arya, y se acercó a la cama de Helena. «Tú no decides lo que yo puedo soportar», dijo en voz baja. «No puedes desaparecer y llevarte a mi hija contigo». Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. «Yo también», admitió él. La sinceridad los sorprendió a ambos. Se sentó en el borde de la cama, con voz ronca. «Cuéntame todo», dijo. Eleyena tragó saliva. «Me fui porque pensé que tus enemigos me usarían para llegar a ti. No supe que estaba embarazada hasta semanas después. Y cuando lo descubrí, supe que no podía volver. No con un bebé». Dante apretó la mandíbula. «Deberías haber confiado en mí». «Lo hice», susurró ella. «Por eso te llamé ahora». Él la miró fijamente, escudriñando su rostro, viendo el agotamiento, el miedo, la fuerza. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Quién te persigue?». Eleyanena dudó, y esa vacilación le lo dijo todo. «No solo me persiguen a mí», dijo finalmente. «Quieren a Arya». A Dante se le heló la sangre. «¿Por qué?». Helena apartó la mirada. «¿Por quién es su padre?». Dante se puso de pie, con todos los músculos de su cuerpo tensos. «Dame un nombre». La voz de Eleyena temblaba. «Luca Vascari». Los ojos de Dante se oscurecieron. La familia Vascari, su enemigo más antiguo, el que creía haber destruido hacía años. «Saben que es tuya», susurró Helena, «y la quieren». La voz de Dante era gélida, «por encima de mi cadáver». Helena negó con la cabeza. «Dante, no se detendrán». Se acercó con una presencia abrumadora y una voz que prometía violencia. «Yo tampoco». Miró a Arya, que dormía en la silla, y luego volvió a mirar a Helena. «Vais a venir conmigo a casa», dijo. Las dos. A Helena se le cortó la respiración. «Dante, no es una petición». Por primera vez en 20 meses, Helena no discutió porque sabía, y él también, que la guerra ya había comenzado. Y Dante Moretti quemaría el mundo antes de permitir que nadie tocara a su familia. Dante no esperó a que el médico le diera el alta. No esperó el permiso. No esperó explicaciones. No esperó nada. En el momento en que Helena susurró el nombre de Luca Viscari, algo dentro de él se rompió. Un interruptor que había pasado años tratando de mantener oculto. La parte de él que era despiadada, la parte que no negociaba, la parte que protegía lo que era suyo con sangre y fuego. Se paró al pie de la cama del hospital, con voz baja y definitiva. «Ahora los dos vendrán conmigo». Helena parecía agotada, pálida, frágil, pero no discutió. Simplemente asintió con la cabeza, con los dedos ligeramente temblorosos mientras buscaba la pequeña mochila de Arya. Dante se la quitó antes de que pudiera levantarla. «No llevarás nada», dijo. «No mientras yo esté aquí». Los ojos de Helena se suavizaron, pero no dijo nada. Arya, todavía medio dormida, se aferró a su conejo de peluche y buscó la mano de Dante. Él se quedó paralizado por un momento ante ese gesto tan inocente, tan confiado. Luego tomó suavemente sus pequeños dedos y los entrelazó con los suyos. La mano de la niña encajaba en la suya como si fuera suya. Salieron juntos del hospital. Una familia extraña, frágil e inesperada. Y Dante sintió algo que no había sentido en décadas. Un propósito. No del tipo que proviene del poder, el miedo o el control. Un tipo diferente, más tranquilo, peligroso, del tipo que hace que un hombre esté dispuesto a quemar el mundo.
La camioneta negra estaba esperando afuera, con el motor en marcha. Dos de los hombres de Dante salieron inmediatamente y abrieron los ojos al ver a la mujer y la niña a su lado. «Jefe, ni una palabra», dijo Dante. Se callaron al instante. Abrió la puerta trasera para Elena y Aria. Elena dudó y lo miró. «¿Estás seguro de que es seguro?» «No», dijo Dante con sinceridad, «pero es más seguro que cualquier otro lugar». Ella asintió y se subió, sentando a Aria en su regazo. Dante cerró la puerta con suavidad, luego dio la vuelta al coche y se sentó junto a ellas. Aria se recostó contra él sin dudarlo, apoyando la cabeza en su brazo. Elena observó la escena en silencio, con una mirada tan tierna que a Dante se le encogió el corazón. «Le gustas», susurró. Dante miró a la niña que dormía apoyada en él. «No debería». Elena frunció el ceño. «¿Por qué no?» «Porque no soy un buen hombre». Elena negó con la cabeza. «Eres el único hombre que me ha hecho sentir segura». Dante no respondió. No podía. Las palabras le habían llegado demasiado hondo. El todoterreno se alejó del hospital y las luces de la ciudad se difuminaron tras las ventanillas. Dante mantuvo un brazo alrededor de Aria, sujetándola mientras el coche se movía, mientras que con la otra mano se apoyaba en la rodilla. Tenso, preparado, alerta. Ya no pensaba en el pasado. No pensaba en la aventura. No pensaba en los 20 meses de silencio. Pensaba en la guerra que se avecinaba y en el hecho de que ahora tenía algo, alguien por quien valía la pena luchar. Cuando llegaron a la finca de los Moretti, Elena miró por la ventana con incredulidad. La mansión era enorme, rodeada de altos muros de piedra, cámaras de seguridad y guardias armados. Parecía menos un hogar y más una fortaleza. «Dante, esto es demasiado». «No es suficiente», respondió él. Llevó a Aria al interior, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Elena lo siguió, con pasos lentos, sus ojos escaneando el lugar que una vez había visitado en secreto. Siempre de noche, siempre escondida, siempre con miedo de que alguien la viera. Ahora entraba por la puerta principal abiertamente. El personal se quedó paralizado al ver a Dante llevando a una niña. Algunos intercambiaron miradas confusas. Otros parecían aterrorizados. Nadie se atrevió a hablar. Dante los ignoró a todos. Llevó a Elena arriba, a un ala privada, su ala, y abrió la puerta de un gran dormitorio. «Te quedarás aquí», dijo. Elena parpadeó. «Esta es tu habitación. Es la habitación más segura de la casa». Ella dudó. «¿Dónde dormirás tú?» Dante la miró con una expresión indescifrable. «Fuera de tu puerta». A Elena se le cortó la respiración. «Dante, no tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo». Dejó a Aria con cuidado sobre la cama y la cubrió con la manta. Ella se acurrucó contra la almohada, con su conejo de peluche bajo la barbilla. Elena lo observaba, con una mirada que se suavizó con algo que él no sabía definir. «Eres bueno con ella», susurró. Dante no la miró. «Es mía». Elena se acercó. «Tienes derecho a sentir algo, ¿sabes?» Finalmente se volvió hacia ella, con voz baja. «Sentir es lo que nos ha traído aquí». «No», dijo ella en voz baja. «El miedo es lo que nos ha traído aquí». Dante apretó la mandíbula. Elena extendió la mano y le rozó la mano con los dedos. Un pequeño contacto, pero fue como una chispa. «Ya no voy a huir», susurró. «Ni de ti, ni de ellos». Dante la miró fijamente, y el peso de sus palabras se le clavó como una espada y una bomba. Se acercó más, con una voz apenas superior a un susurro. «Entonces te protegeré, a los dos, con todo lo que tengo». Los ojos de Elena brillaron. «Lo sé». Por un momento se quedaron allí, dos personas que se habían amado en secreto, se habían perdido en silencio y se habían encontrado en peligro. Entonces Aria se movió en su sueño y el momento se rompió. Dante dio un paso atrás. «Descansa», dijo. «Mañana planearemos». Elena asintió, con el cansancio reflejado en su rostro. Dante se dirigió a la puerta, se detuvo y la miró. «Ahora estás a salvo», dijo en voz baja. Luego salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. No se alejó mucho. Se sentó en el suelo fuera de su habitación, con la espalda contra la pared
y la pistola a su lado. No durmió, no parpadeó, no se movió, porque por primera vez en su vida tenía algo por lo que valía la pena proteger con su vida, y no iba a permitir que nada les tocara, ni ahora ni nunca. Dante no se movió del pasillo fuera de la habitación de Elena. Se sentó allí como una estatua tallada en piedra, con la espalda apoyada contra la pared, su arma descansando a su lado, sus sentidos agudos a pesar del agotamiento que le invadía los huesos. Cada sonido en la mansión resonaba de manera diferente esa noche. Más pesado, más peligroso. No estaba paranoico. Estaba preparado porque Luca Viscari no era un hombre que hiciera amenazas. Era un hombre que hacía promesas, promesas violentas. Y si sabía lo de Aria, si sabía que era sangre de Dante, entonces la guerra no se avecinaba. Ya había comenzado. Dentro de la habitación, Elena dormía inquieta, con la respiración irregular. Argia dormía profundamente, acurrucada alrededor de su conejo de peluche, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Dante escuchaba cada respiración, cada movimiento, cada susurro. No dormía, no parpadeaba, no se lo permitía. Al amanecer, se oyeron pasos que se acercaban. Dante agarró su pistola al instante. «Jefe», susurró una voz. Era Marco, su segundo al mando. Leal, letal, el tipo de hombre que no se inmutaba ni siquiera cuando volaban las balas. Dante se quedó en silencio, alejándose de la puerta para que Aria no se despertara. «¿Qué pasa?», preguntó. Marco tenía una expresión sombría. «Hemos encontrado algo». Dante apretó la mandíbula. «¿Dónde?» «En la pared este. Alguien dejó un mensaje». Dante no necesitaba oír el resto. Ya lo sabía. Bessie. Siguió a Marco escaleras abajo, moviéndose por la mansión con una precisión silenciosa y letal. Cuando llegaron al patio, Marco señaló la pared de piedra. A Dante se le heló la sangre, pintada de rojo. No era sangre, pero se parecía lo suficiente como para enviar un mensaje. Eran 4 palabras. «Sabemos de ella». La visión de Dante se oscureció. Marco tragó saliva. «Jefe, se han acercado. Demasiado». Dante no habló. No era necesario. La rabia que sentía en su interior era silenciosa, controlada. El tipo de rabia que no explota. Es calculada. «Duplica la guardia», dijo. «Nadie entra ni sale sin mi aprobación». Marco asintió. «Ya está hecho». Dante volvió a mirar el mensaje. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Veseri había cruzado una línea que nadie sobrevivía al cruzar. «Averigua cómo se han acercado tanto», dijo Dante. «Averigua quién ha hablado. Y cuando lo hagas», Marco asintió, «yo me encargaré». Dante se alejó de la pared, con el abrigo ondeando detrás de él mientras volvía al interior. No temía por sí mismo. Había vivido cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Pero Elena y Aria eran su debilidad, y sus enemigos acababan de descubrirlo. Cuando Dante regresó a la habitación, Elena estaba despierta, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Levantó la vista cuando él entró, con los ojos fijos en su rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja. Dante no mintió. «Han estado aquí», Elena contuvo el aliento. «¿Aquí, en la finca?» «No han entrado», dijo él, «pero se han acercado lo suficiente como para dejar un mensaje». Elena palideció. «Dante», dijo él acercándose a ella con voz baja y firme, «estás a salvo. Arria está a salvo. No dejaré que os pase nada a ninguna de las dos». Elena negó con la cabeza. «No puedes prometer eso. Acabo de hacerlo». Ella lo miró, con los ojos llenos de miedo. «No por ella, sino por su hija. Dante, la quieren por tu culpa». «Lo sé, y matarán a cualquiera que se interponga en su camino». «Lo sé. ¿Y aún así crees que puedes protegernos?». Dante se acercó más, con una presencia abrumadora y una voz que era como una tormenta silenciosa. «Elena, escúchame. Me he pasado toda la vida luchando contra hombres como Vesserie. Sé cómo piensan, sé cómo se mueven, sé cómo sangran». Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro.
y mataré a todos y cada uno de ellos antes de permitir que os toquen a ti o a Arya. Helena respiraba entrecortadamente. No puedes luchar contra todo el mundo, Dante. No necesito hacerlo, dijo él. Solo contra la parte que amenaza a mi familia. Helena se quedó paralizada. ¿Familia? Lo había dicho sin vacilar, sin miedo, sin dudar. Dante, susurró ella. Él la miró y por primera vez desde que ella había regresado, vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era ira, ni miedo, ni culpa, sino convicción. Eres mía, dijo en voz baja. Las dos, y yo protejo lo que es mío. Los ojos de Helena se suavizaron y su voz se volvió apenas audible. Nunca quise dejarte. Dante apretó la mandíbula. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Helena apartó la mirada, con la voz quebrada. Porque pensé que te estaba salvando. Dante se acercó y le levantó la barbilla suavemente para que ella tuviera que mirarle a los ojos. No me salvas al marcharte, dijo. Me salvas quedándote. Helena contuvo el aliento. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Ni el peligro, ni los enemigos, ni la guerra que les esperaba a las puertas. Solo ellos, solo la verdad de la que ambos habían huido. Entonces Arya se movió en su sueño y el momento se rompió. Dante dio un paso atrás. Tenemos que prepararnos, dijo. Viscari no se detendrá. Helena asintió, secándose los ojos. ¿Qué hacemos? La voz de Dante era tranquila, controlada, mortal. Vamos a la guerra. Dante no salió de la finca ese día. No confiaba en los muros. No confiaba en los guardias. No confiaba en el silencio. Solo confiaba en sí mismo. Pasó la mañana reforzando la seguridad, dando órdenes y preparándose para la inevitable confrontación con Luca Viscari. Pero cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia arriba, hacia la habitación donde dormían Elena y Arya. Su familia, una palabra que nunca se había permitido desear. Al mediodía, Helena finalmente salió de la habitación, con el pelo recogido, el rostro aún pálido, pero los ojos más claros. Arya le cogió de la mano, aferrándose a su conejo de peluche con la otra. A Dante se le encogió el pecho al verla. Arya lo vio primero. Papá. La palabra le golpeó como un golpe y una bendición al mismo tiempo. Corrió hacia él, con sus piececitos repiqueteando sobre el suelo de mármol. Dante se agachó instintivamente y la cogió cuando ella le echó los brazos al cuello. Se quedó paralizado por un momento, aún sin acostumbrarse a la sensación de unos brazos pequeños abrazándole, y luego la abrazó con suavidad. Helena los observaba, con una expresión cada vez más tierna. «Ya se ha encariñado contigo», dijo en voz baja. Dante la miró. «Es mía». Helena asintió, pero algo brilló en sus ojos. Culpa, miedo, algo más profundo. Notó inmediatamente. «Helena», dijo en voz baja, «hay algo que no me has contado». Ella se tensó. Arya tiró de la manga de Dante. «¿Puedo ir a jugar al jardín?» Dante miró a Marco, que estaba cerca. «Quédate con ella, no la pierdas de vista». Marco asintió y tomó la mano de Arya, llevándola fuera. Solo cuando se cerró la puerta, Dante se volvió hacia Helena. «Habla». Helena tragó saliva. «Dante, no solo huí de tus enemigos». Él apretó la mandíbula. «¿Qué quieres decir?» Ella respiró temblorosamente. «Huí de los míos». Dante entrecerró los ojos. «Explícate». Helena se abrazó a sí misma como si se preparara para el impacto. «Después de dejarte, intenté desaparecer. Me cambié el nombre. Me mudaba constantemente. Me alojaba en moteles baratos, pueblos pequeños, cualquier lugar donde pensara que nadie me buscaría». La voz de Dante era fría. «No deberías haber estado sola. Tenía que estarlo», susurró ella. «Porque no solo me protegía a mí misma, protegía a Arya». Él se acercó. «¿De quién?» Helena dudó, y esa vacilación le lo dijo todo. «Helena», dijo él, con voz baja y peligrosa. «Dímelo». Ella finalmente lo miró a los ojos. Luca Viscari no era el único que me buscaba. Dante se quedó helado. «¿Quién más?» La voz de Helena temblaba. «Mi hermano». Dante se quedó paralizado. Sabía que Helena tenía un hermano. Sabía que no eran cercanos.
Sabía que el hombre tenía antecedentes penales, pero no sabía esto. ¿Qué quiere de ti?, preguntó Dante. Elena apartó la mirada. Dinero, poder, control. Siempre quiso utilizarme para acercarse a ti. Cuando descubrió que estaba involucrada contigo, vio una oportunidad. Dante apretó la mandíbula. Y cuando te fuiste, pensó que yo escondía algo valioso, algo que él podía utilizar. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, asumió que el niño era tuyo. Los ojos de Dante se oscurecieron. Quería a Aria. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Dijo que una hija de Moretti valía más que el oro. Dijo que podía venderla, intercambiarla, usarla. La ira de Dante fue instantánea y absoluta. Elena, dijo con voz temblorosa por la furia, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que lo mataras, susurró ella. Dante se acercó, con voz grave y gutural. Voy a matarlo. Elena lo agarró del brazo. Dante, escucha. No, espetó él. Amenazó a mi hija. Te persiguió. Os puso a ambos en peligro. No va a seguir respirando. Elena apretó más fuerte. Si lo matas, Viscari lo utilizará en tu contra. Dirán que eres inestable. Dirán que estás perdiendo el control. Lo utilizarán para justificar que vayan a por ti. Y a por Aria. Dante apretó la mandíbula. Ella tenía razón. Y odiaba que tuviera razón. Elena, dijo en voz baja, deberías habérmelo contado. Lo sé, susurró ella. Pero tenía miedo. No sabía en quién confiar. No sabía si siquiera nos querrías. Dante la miró, atónito. ¿Pensabas que no querría a mi propia hija? La voz de Elena se quebró. Pensaba que me odiarías por haberte ocultado su existencia. Dante se acercó y le acarició suavemente la cara. Era el primer contacto físico que se permitía desde que ella había regresado. Elena, dijo con voz ronca, nunca podría odiarte. Su respiración temblaba. Pero nunca perdonaré a nadie que te amenace a ti o a Aria. Elena cerró los ojos y se inclinó hacia él por un momento. Un momento en el que el pasado y el futuro parecían colisionar. Entonces susurró, hay más. La mano de Dante se detuvo. Elena le dijo lentamente, ¿qué más me ocultas? Ella abrió los ojos, en los que brillaba el miedo. Mi hermano está trabajando con Besseri. La sangre de Dante se heló, y vienen a por nosotros. Dante no habló durante varios segundos. Se quedó allí de pie, mirando a Elena. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le temblaban los músculos. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado, peligroso, como el momento antes de un disparo. Su hermano trabajando con Viscari y viniendo a por ellos. Era una traición tras otra, y Dante sintió cómo le invadía la vieja y familiar ira, la que había construido su imperio y enterrado a sus enemigos. Elena, dijo finalmente, con voz baja y mortalmente tranquila, deberías habérmelo dicho en cuanto cruzaste la puerta del hospital. Ella se estremeció. Lo sé, lo siento no te mantiene con vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que pensaras que yo había traído este peligro a tu puerta. Dante se acercó, con una presencia abrumadora y una voz que era una tormenta silenciosa. Tú no me has traído el peligro me persigue, siempre lo ha hecho, pero tú, hizo una pausa y su voz se suavizó. Tú eras lo único bueno que había tenido nunca. Elena respiró temblorosamente. Y Aria, susurró. Los ojos de Dante se oscurecieron con algo feroz. Ella es lo único en este mundo por lo que moriría. Elena apartó la mirada, la culpa tensando sus rasgos. Mi hermano no es como yo. No es alguien con quien se pueda razonar. Está desesperado. Es violento y te odia. La voz de Dante era gélida. Puede odiarme desde la tumba. Elena le agarró del brazo. Dante, por favor. Él se apartó con suavidad, pero con firmeza. No, amenazó a mi hija. Te persiguió. Se alió con Viscari. Eso significa que ya está muerto, solo que aún no lo sabe. Los ojos de Elena se llenaron de miedo. No por Dante, sino por el mundo que se cerraba a su alrededor. Dante, él sabe cosas sobre mí, sobre ti, sobre la finca. Lleva meses vigilándonos. Dante se quedó paralizado. ¿Cómo?, preguntó.
Elena tragó saliva. Dijo que tenía a alguien dentro. Dante sintió cómo se le helaba la sangre. Dentro de su finca, dentro de su casa, un traidor. Se giró bruscamente hacia la puerta. «Quédate aquí», dijo. «No le abras la puerta a nadie excepto a mí». Elena extendió la mano hacia él. Dante se detuvo y la miró. «No te voy a dejar», dijo. «Voy a encontrar a la serpiente que se esconde entre mis paredes». Dante salió furioso al pasillo, con sus pasos resonando como truenos. Marco lo vio venir y se enderezó inmediatamente. «Jefe, tenemos un traidor», dijo Dante, «dentro de la finca». La expresión de Marco se endureció. «¿Quién?» «Aún no lo sé, pero el hermano de Elena sabía demasiado. Alguien le ha estado pasando información». Marco asintió. «Reuniré a los hombres». «No», dijo Dante. «Si tenemos un traidor, se esconderá en cuanto sospeche algo. Lo haremos discretamente». Marco apretó la mandíbula. «Entendido». Dante recorrió el pasillo con la mirada, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién tenía acceso a la finca? ¿Quién llevaba aquí el tiempo suficiente como para conocer las rutinas? ¿Quién había estado lo suficientemente cerca como para escuchar cosas? Entrecerró los ojos. Solo había un puñado de personas que encajaban en esa descripción, y una de ellas llevaba semanas actuando de forma extraña. «¿Dónde está Luca?», preguntó Dante. Marco se tensó. «¿El guardia?». «Sí». Marco dudó. «Está patrullando por el lado norte». Dante bajó la voz. «Tráemelo». Marco asintió y se marchó inmediatamente. Dante esperó en el pasillo, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión indescifrable. Pero por dentro era una tormenta. Si Luca era el traidor, si había puesto en peligro a Elena, si había puesto en peligro a Aria, Dante lo convertiría en un ejemplo. Lo castigaría tan brutalmente que toda la ciudad lo recordaría durante décadas. 10 minutos más tarde, Marco regresó, arrastrando a Luca por el cuello. El guardia parecía aterrorizado. «Jefe», tartamudeó Luca. «¿Qué pasa?». Dante avanzó lentamente, como un depredador que se acerca a su presa. «Dime», dijo en voz baja. «¿Con quién estás hablando?». Luca abrió mucho los ojos. «¿Qué?». «Con nadie, lo juro». Dante no alzó la voz. No era necesario. «Tus registros de turnos no coinciden con tus rutas de patrulla. Has estado desapareciendo durante 10 minutos cada vez. Has estado usando tu teléfono en zonas restringidas. Y has estado haciendo preguntas sobre la muralla este». Luca palideció. Marco lo empujó hasta que cayó de rodillas. «Jefe», suplicó Luca. «Por favor, no era mi intención. Solo necesitaba el dinero». La expresión de Dante no cambió. «¿Quién te pagó?». Luca tragó saliva. «Un hombre. Dijo que se llamaba Viscari». Dante terminó. Luca asintió temblando. Dante lo miró fijamente durante un largo momento. Luego dijo: «Marco». Marco apretó el agarre. «Llévalo abajo», dijo Dante. «Yo me ocuparé de él más tarde». Lucas gritó mientras Marco se lo llevaba a rastras. Dante no miró, se dio la vuelta y subió las escaleras, con la mente ya puesta en la siguiente amenaza. El hermano de Elena, Bessie, el traidor, el mensaje en la pared. No era algo aleatorio, no era una coincidencia. Estaba coordinado. Un plan, una trampa, una guerra, y venían a por su familia. Cuando Dante regresó a la habitación, Elena estaba paseándose de un lado a otro, con las manos temblorosas. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Dante cerró la puerta tras de sí. «Había un traidor», dijo. «Ya se ha ocupado de él». Elena se dejó caer sobre la cama, con el rostro pálido. «Dante, esto es culpa mía». Él se acercó a ella con voz firme. «No, esto es culpa de Viscari. Es culpa de tu hermano, pero no tuya». Elena lo miró, con los ojos llenos de miedo y algo más profundo. «Dante», susurró, «no se detendrán». Se sentó a su lado con voz baja. «Yo tampoco». Elena tragó saliva. «¿Qué hacemos ahora?». Dante la miró de verdad y tomó una decisión que había evitado durante años. «No nos escondemos», dijo. «Atacamos primero». Elena contuvo el aliento. «Dante,
Le tomó la mano con delicadeza. «Voy a acabar con esto», dijo. «Por ti, por Arya, por nosotros». Elena lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Nosotros», susurró. La voz de Dante se suavizó. «Sí, nosotros». Dante no perdió tiempo. En el momento en que Elena susurró la verdad, que su hermano estaba trabajando con Viscari, algo dentro de él cambió. La parte de él que una vez había sido humana, una vez suave, una vez capaz de misericordia, se quedó en silencio. Lo que quedó fue el hombre al que el mundo temía, el hombre que construyó un imperio con sangre y hierro, el hombre que nunca perdió una guerra. Se paró en el centro de su oficina. La habitación estaba en penumbra, salvo por el resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas. Había mapas, archivos y fotos de vigilancia esparcidos por la mesa. Marco entró en silencio. «Jefe», dijo, «los hombres están listos. Hemos duplicado el perímetro. Nadie entra ni sale». Dante asintió. «Bien». Marco dudó. «¿Qué pasa con el hermano de Elena?» Dante apretó la mandíbula. «Lo encontraremos vivo». Marco levantó una ceja. «Vivo por ahora». Marco no hizo más preguntas. Conocía lo suficiente a Dante como para entender lo que significaba «por ahora». Dante volvió a la mesa y sus ojos recorrieron el mapa. «Viserys no atacará esta noche. Esperará, observará, pondrá a prueba nuestras defensas». Marco asintió. «Querrá ver hasta dónde llegarás». La voz de Dante era fría. «Iré más allá». Marco tragó saliva. «¿Y Elena y la niña?» La expresión de Dante se suavizó, apenas, pero lo suficiente para que Marco lo notara. «Se quedarán aquí. No saldrán de esa habitación a menos que yo esté con ellas». Marco asintió. «Entendido». Dante lo despidió con un gesto de asentimiento y se quedó solo en silencio. No le daba miedo Iscari. No le daba miedo el hermano de Elena. No le daba miedo la guerra que se avecinaba. Le daba miedo perderlas. Arriba, el Elena estaba sentada en el borde de la cama, observando a Arya jugar con su conejo de peluche. La niña tarareaba suavemente, ajena al peligro que acechaba fuera de las murallas. El corazón de Eleyanena se retorció. Había pasado 20 meses huyendo, 20 meses escondiéndose, 20 meses aterrorizada de que cada golpe en la puerta significara la muerte. Pero aquí, en la casa de Dante, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Aunque el peligro acechara fuera, aunque se avecinara la guerra, aunque su hermano los estuviera persiguiendo, se sentía segura con Dante. La puerta se abrió silenciosamente. Dante entró. Elena levantó la vista y contuvo el aliento. Él parecía diferente, más duro, más agudo, más peligroso de lo que ella recordaba. Pero también había algo más, algo que solo había visto una vez antes, la noche en que le dijo que lo amaba. Miedo. No por él mismo. ¿Por ellos? ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Dante cerró la puerta detrás de él. Por ahora Elena se quedó de pie. «Dante, lo siento, debí haberte contado todo antes». Él negó con la cabeza. «No tenemos tiempo para disculpas». Ella se acercó. «Entonces, ¿para qué tenemos tiempo?» Dante la miró. «¿En serio?» La miró, y algo en su expresión se quebró. «Elena», dijo en voz baja, «necesito que confíes en mí». Ella la asintió. «Lo hago». «No», dijo él acercándose. «Me refiero a que confíes en mí de verdad». «Con todo, con tu vida, con la vida de Arya». Elena tragó saliva. «Ya lo hago». Dante exhaló lentamente, como si sus palabras aliviaran un peso que había estado cargando durante años. «Bien», dijo, «porque voy a acabar con esto». Elena abrió mucho los ojos. Dante levantó una mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, un gesto gentil que parecía fuera de lugar en un mundo lleno de violencia. «No te estoy pidiendo permiso», dijo. «Te estoy diciendo lo que va a pasar». La voz de Elena tembló. «¿Y qué va a pasar?» Los ojos de Dante se oscurecieron. «Voy a llevar la lucha a Viscari. Voy a encontrar a tu hermano y me aseguraré de que nadie vuelva a amenazaros a ti ni a Arya». Elena contuvo el aliento. «Dante, no puedes hacer esto solo». «Nunca he estado solo».
dijo él. Tengo un ejército. Elena negó con la cabeza. No me refería a eso. Dante frunció el ceño. Entonces, ¿qué querías decir? Elena se acercó, con una voz apenas audible. Quería decir que me tienes a mí. Dante se quedó paralizado. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Ni el peligro, ni los enemigos, ni la guerra que les esperaba a las puertas. Solo ella. Solo él. Solo la verdad de la que ambos habían estado huyendo. Elena, dijo en voz baja. No puedo perderte. No lo harás, susurró ella. Esta vez no. Dante la miró con una expresión cruda, sin defensas, un lado de él que nadie más había visto nunca. Entonces Arya le tiró de la manga. Papá, dijo en voz baja. ¿Estamos en peligro? Dante se arrodilló frente a ella con voz suave. No, cariño, estás a salvo. Ella asintió confiando plenamente en él. Elena los observaba, con el corazón encogido. Dante se levantó y volvió a mirar a Elena. Quedaos aquí, dijo. Las dos, volveré. Elena le agarró la mano. Dante, prométeme que volverás. Él le apretó la mano con suavidad. Lo prometo. Pero cuando salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, Elena sintió un escalofrío, porque las promesas no significaban nada en una guerra. Y Dante Moretti se estaba adentrando directamente en una. Dante no abandonó la finca inmediatamente. Quería hacerlo. Todos sus instintos le gritaban que fuera a por Bescari, que destrozara al hermano de Elena con sus propias manos, que acabara con esta guerra antes de que llegara a su puerta. Pero no podía irse. Valena y Arya estaban desprotegidas. No ahora. No cuando el enemigo ya estaba dentro de sus muros. Se quedó en el pasillo fuera de su habitación, respirando lentamente, obligando a su mente a concentrarse. La ira era útil, pero solo cuando se controlaba. Si se desataba demasiado pronto, se convertía en una debilidad. Y Dante Moretti no tenía debilidades, excepto las dos personas que dormían detrás de esa puerta. Marco se acercó en silencio. Jefe, dijo, hemos encontrado algo más. Dante se volvió. ¿Qué? Marco le entregó un pequeño dispositivo, negro, delgado, del tamaño de una moneda. ¿Un rastreador? Dante apretó la mandíbula. ¿Dónde estaba eso? Debajo del todoterreno que usaste para traer a Elena y a la niña a casa. A Dante se le heló la sangre. Lo sabían, susurró. Sabían que fui al hospital. Sabían que las traje aquí. Marco asintió con severidad. Están vigilando cada movimiento. Dante aplastó el rastreador con el puño. Ya no. Marco dudó. Jefe, hay más. Dante levantó la vista bruscamente. Dilo. Interceptamos un mensaje. De los hombres de Besserí. Dante entrecerró los ojos. ¿Qué decía? Marco tragó saliva. Planean llevarse a la niña esta noche. Silencio. Frío. Pesado. Mortal. Dante no se movió. No parpadeó. No respiró. Luego habló en voz baja, peligrosa. Por encima de mi cadáver. Marco asintió. ¿Cuál es el plan? La voz de Dante era gélida. Tendremos una trampa. Elena se despertó con el sonido de unos pasos. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza y los ojos recorriendo la habitación. Arya dormía a su lado, acurrucada en una pequeña bola, con su conejo de peluche bajo la barbilla. La puerta se abrió. Dante entró. Elena exhaló temblorosamente. «Me has asustado». Dante no sonrió. Su rostro parecía esculpido en piedra y sus ojos estaban más oscuros que nunca. «Elena», dijo en voz baja, «necesito que me escuches con mucha atención». Ella se enderezó. «¿Qué ha pasado? Vendrán esta noche». Elea Yanena contuvo el aliento. «¿Quiénes? Los hombres de Víscar. ¿Y tu hermano?» Se le revolvió el estómago. «Dante». Él levantó una mano. «No estás en peligro. No si haces exactamente lo que te digo». Elena asintió, con el miedo oprimiéndole el pecho. «¿Qué quieres que haga?» Dante se acercó con voz baja y firme. «Necesito que confíes en mí». «Lo hago». «Entonces quédate en esta habitación. No importa lo que oigas, no importa lo que pase, no abras esta puerta a menos que yo venga a buscarte». Elena tragó saliva. «Dante, ¿qué estás planeando?» Él no respondió.
En cambio, se acercó al lado de la cama de Aria y se arrodilló. Le apartó un rizo de la frente, con un gesto suave, casi reverente. «Papá», murmuró ella somnolienta. La voz de Dante se suavizó. «Vuelve a dormir, cariño». Aria asintió y volvió a quedarse dormida. Elena lo observó con el corazón encogido. «¿La quieres?», susurró. Dante no la miró. «Es mía». Elena se acercó. «¿Y yo qué?». Dante finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban en carne viva, sin máscara, desprotegidos. «Tú», dijo en voz baja, «eres lo único que siempre he querido y lo único que he perdido». Elena contuvo el aliento. «No me perdiste, te fuiste, tuve que hacerlo». Dante se levantó lentamente, elevándose sobre ella, con voz baja. «No me vuelvas a dejar». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo haré». Él le acarició suavemente la cara, rozándole la mejilla con el pulgar. «Bien», susurró, «porque esta noche voy a poner fin a esto». Elena le agarró la muñeca. «Dante, prométeme que volverás». Él apoyó la frente contra la de ella, con una voz apenas audible. «Siempre volveré contigo». Luego se apartó, se dirigió a la puerta y se detuvo. «Elena». Ella levantó la vista. «Si me pasa algo». «No», dijo ella bruscamente. «No digas eso». La voz de Dante se suavizó. «Si pasa algo, Marco te sacará de aquí. Coge a Aria y huye. No mires atrás». Elena negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Dante salió de la habitación. La puerta se cerró y Elena sintió que el mundo cambiaba. Abajo, Dante reunió a sus hombres. «Esto termina esta noche», dijo. «Dejamos que vengan, dejamos que piensen que están ganando y luego los enterramos». Marco asintió. «¿Dónde nos quieres?». «En todas las salidas, todos los pasillos, todos los puntos ciegos». «¿Y tú?». Los ojos de Dante se oscurecieron. «Yo los esperaré». Marco dudó. «Jefe, ¿y si no vienen?». Dante negó con la cabeza. «Vendrán». «¿Cómo lo sabes?». Dante miró hacia las escaleras, hacia Elena, hacia Aria. «Porque creen que pueden quitarme lo que es mío». Se volvió hacia sus hombres. «Y esta noche aprenderán que no pueden». Afuera, en la oscuridad más allá de los muros de la finca, se movían sombras. Hombres armados, silenciosos, esperando. Y al frente de ellos había un hombre con los ojos de Elena, su hermano. Sonrió fríamente. «Vamos a buscar a la chica». La finca Moretti nunca había estado tan tranquila, ni siquiera durante las guerras más sangrientas, ni siquiera cuando Dante tomó el trono del inframundo, ni siquiera cuando enterró a sus enemigos bajo la ciudad. Esta noche, el silencio era diferente. Parecía una advertencia. Dante estaba en el centro del patio, con la luz de la luna proyectando largas sombras sobre la piedra. Sus hombres estaban apostados alrededor de la finca, ocultos, armados, preparados. Él no se escondía. Quería que lo vieran. Quería que supieran exactamente a quién venían a buscar. Marco se acercó. «Jefe, hay movimiento en el lado este». Dante asintió una vez, a sus puestos. Los hombres se fundieron en la oscuridad. Dante no se movió. Se mantuvo erguido, con las manos entrelazadas a la espalda, la expresión tranquila, casi fría. Pero por dentro era fuego, una tormenta, un hombre sin nada que perder y todo por proteger. Se oyeron pasos más allá de la muralla, luego voces, luego el clic metálico de las armas al cargarse. Dante apretó la mandíbula. «Déjalos entrar», dijo. Marco dudó. «Jefe, déjalos entrar». Marco hizo una señal a los guardias. Las puertas se abrieron y el enemigo entró. Luca Becerri entró primero, alto, de rasgos afilados, vestido de negro. Sus ojos eran fríos, calculadores, hambrientos de un poder que nunca ganaría. A su lado estaba otro hombre, el hermano de Elena. No se parecía en nada a ella. Mientras Elena era suave, él era duro. Mientras ella era amable, él era cruel. Mientras ella era luz, él era oscuridad. Sonrió con sorna cuando vio a Dante. «Vaya, vaya», dijo. El gran Dante Moretti esperaba más guardias. Dante no pestañeó. Esperabas algo equivocado. Becerri dio un paso adelante.
Tienes algo que me pertenece. La voz de Dante era gélida. No tengo nada tuyo. Viserys sonrió. La niña. El aire de los Moretti. Ella pertenece al mejor postor. La ira de Dante fue instantánea, pero controlada. No la tocarás. El hermano de Helena se rió. ¿Crees que puedes detenernos? Estás viejo, Dante, débil y decadente. Dante dio un paso adelante, con voz baja y letal. Tengo 50 años. No estoy muerto, sonrió Viserys. Lo estarás. Levantó la mano. Sus hombres se movieron, levantaron las armas. Dante no se inmutó, simplemente dijo, Marco. Y la noche estalló. Los disparos brotaron de los tejados. Los hombres de Dante emergieron de las sombras como fantasmas. Las balas atravesaron el patio, chispas volando, piedras rompiéndose. Los hombres de Besser cayeron al instante, desprevenidos, superados en número y en fuerza. Dante se movió entre el caos como un hombre nacido para la guerra, preciso, silencioso, letal. Desarmó a un atacante de un solo golpe, derribó a otro con un disparo en la pierna y lanzó a un tercero contra la pared de piedra. No mataba a menos que fuera necesario. Pero esa noche tuvo que hacerlo. Viserys le disparó, falló y se escondió detrás de una columna. El hermano de Helena se abalanzó sobre Dante con un cuchillo. Dante le agarró la muñeca en pleno movimiento, le retorció el brazo y lo tiró al suelo. «Deberías haberte mantenido al margen», gruñó Dante. El hermano de Helena escupió sangre. Ella era mía. Los ojos de Dante se oscurecieron. Nunca fue tuya. Le dio un fuerte golpe y lo dejó inconsciente. Luego se volvió hacia Viscari. El jefe de la mafia estaba acorralado, respirando con dificultad, con la pistola temblando. «No puedes ganar», siseó Viscari. Dante se acercó. «Ya lo hice». Viserys disparó. Dante esquivó por poco la bala que le rozó el brazo. No reaccionó. Agarró a Viscari por el cuello, lo estrelló contra el pilar y le apretó el cañón de su pistola contra la frente. «Esto es por amenazar a mi hija». Los ojos de Viserys se agrandaron. «Y esto», dijo Dante en voz baja, «es por tocar la vida de Helena». Un solo disparo resonó en el patio. Viserys cayó. Volvió el silencio. Pero esta vez no fue una advertencia, fue la victoria. Dante se quedó de pie en el patio, con el pecho subiendo y bajando, y la sangre goteando de su brazo. Marco se acercó. «Se acabó», dijo Marco. Dante negó con la cabeza. «Todavía no». Pasó junto a los cadáveres, junto a las piedras rotas, junto al humo que se elevaba en la noche. Subió las escaleras hacia ellas. Helena abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio la sangre en su brazo. «Helena, estoy bien», dijo él. Ella le tocó la cara, con las manos temblorosas. «Estás herido». «No es nada, no es nada», susurró ella. Arya se asomó detrás de ella, aferrándose a su conejo. «Papá». Dante se arrodilló, ignorando el dolor en su brazo. «Estoy aquí», dijo en voz baja. Arya corrió a sus brazos. Dante la abrazó con fuerza, cerrando los ojos por un momento, dejándose sentir su peso, su calor, su realidad. Helena los observaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Has vuelto», susurró ella. Dante la miró. «Lo prometí». Ella se arrodilló a su lado con la frente tocando la de él. «¿Se ha acabado?», preguntó. Dante asintió. «Se ha acabado». Helena exhaló temblorosamente, con el alivio inundando sus rasgos. Arya lo abrazó con más fuerza. «Papá nos ha salvado». La voz de Dante se suavizó. «Siempre te salvaré». Helena le acarició suavemente la cara. «¿Y ahora qué?». Dante se levantó lentamente y la ayudó a levantarse. «Ahora», dijo, «vivimos». Helena parpadeó. «¿Vivimos?». «Sí», dijo él, «juntos, como una familia». Helena contuvo el aliento. «¿Dante?». Él le tomó la mano. «Helena Rossi», dijo en voz baja, «te perdí una vez. No te volveré a perder». Ella se acercó con la voz temblorosa. «No lo harás», dijo Arya, tirando de sus manos. «¿Nos quedaremos aquí para siempre?». Dante sonrió, una sonrisa auténtica, rara y suave.
Sí, dijo, para siempre. Elena se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho. Por primera vez en 20 meses se sintió segura. Por primera vez en 50 años, Dante se sintió completo. Por primera vez en su vida, Arya se sintió en casa. La guerra había terminado. El peligro había desaparecido. Y en la tranquila Estela, algo nuevo comenzó. Una vida, una familia, un futuro juntos.